La fertilidad es la capacidad que se tiene para reproducirse o concebir un hijo o hija. Esto se produce cuando el óvulo se fusiona con un espermatozoide, mientras se encuentra en una de las trompas de falopio. Pero más allá del proceso biológico, la fertilidad representa decisiones, cuidados y muchos aspectos socioculturales. La fertilidad cambia respecto a varios factores, como el estilo de vida o la edad, pues este último va cambiando a lo largo de la vida de un hombre o una mujer. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres se vuelven fértiles en la adolescencia. Sin embargo, en medida que las mujeres envejecen, la fertilidad disminuye debido a cambios relacionados con la edad que se produce en los ovarios, a diferencia de los hombres que continúan produciendo espermatozoides a lo largo de su vida. Y es por eso que se ha determinado que la máxima fecundidad de las personas con posibilidad de gestar se observa entre los 20 y los 30 años. Y a partir de esa edad, la fecundidad comienza a disminuir progresivamente, especialmente luego de los 35 años. A los 40 años, la probabilidad de embarazo por ciclo disminuye hasta ser inferior al 5%. Se debe recalcar que la búsqueda de descendencia también depende de la salud reproductiva que una persona tiene, lo que conlleva tanto cuidados a lo largo de la vida como a la educación sexual, lo que posibilita la libre decisión de tener o no tener hijos, el momento, cuántos hijos tener y con quién, y el espaciamiento entre sus nacimientos. Bienvenidos a su programa favorito, Salud en Casa. Hoy vamos a hablar sobre fertilidad y por eso tenemos a una gran especialista, la doctora Catalina Villa Jiménez. Ella es ginecóloga, pero también bióloga de la reproducción y directora de la clínica Horizontes. Bienvenida, doctora. Ay, Amparo, muchas gracias. Gracias por haberme invitado y gracias a la audiencia por estar ahorita con nosotros. Muchas gracias a ti por acompañarnos. De verdad que no sabes qué gusto me da tener a la mejor en el ramo, que es la fertilidad. Platícanos, doctora, ¿qué es este gran tema? ¿Qué significa fertilidad? Bueno, mira, fertilidad es cuando una pareja lleva más de un año sin poder lograr un bebé. En esta definición hay muchas acepciones. Una de ellas es que si tú, por ejemplo, tienes 36, 37 años, o sea que ya estás medio quedadita, ¿no? Sí. O que el marido está ya en los 50, aunque haya tenido hijos previos, ya no debemos esperar un año, porque si esperamos un año llegamos a los 51, 38 años y hay pacientes que pueden tener una infertilidad grave. Entonces, lo importante o el mensaje que quiero que te lleves es que cuando una persona tiene más de 6 meses sin embarazarse y lo está buscando ya con el app y con las pruebas de ovulación y no lo ha logrado, ya se debe declarar un problema de infertilidad. ¿Y deberían acudir con cualquier ginecólogo o con un especialista, doctora? Bueno, yo siempre les digo que es muy importante que se informen, porque muchas veces un problema de infertilidad leve sí lo resuelve un ginecólogo, pero si ya llevas 2 o 3 intentos y no lo has logrado, lo más importante sería que te viera un biólogo de la reproducción porque se pueden estar pasando por alto algunos problemas o se maldiagnostican. El más común, por ejemplo, es la prolactina alta. Muchas mujeres dicen, mi problema de infertilidad es la prolactina alta y me van a operar un tumor. Eso no se debe hacer. Okay. Entonces, a veces la infertilidad tiene un movimiento rapidísimo y los ginecólogos se quedaron pues con conceptos de hace, no sé, 10, 15 años. Entonces, por eso es bien importante que si estás pasando por un problema de fertilidad y no lo resuelve tu ginecólogo en 3 meses, ya tienes que brincar a un biólogo de la reproducción. ¿Y es diferente la fertilidad en hombres y en mujeres? ¿Hay una etapa de mayor fertilidad, Doc? Bueno, por supuesto que cuando nos da la menarca, que es cuando empieza la regla y ya te empiezan a gustar los chavos, y los hombres que tienen sus erecciones matutinas y todo, bueno, ahí somos súper fértiles. Pero obviamente ya cuando nos vamos a casar, si estamos entre los 20 y 29, 30 años, pues todavía la verdad es que se nos te antoja, ¿no? Sí. O sea, hay que ver cómo es nuestra respuesta sexual y eso nos va a ir diciendo qué tan fértiles somos. ¿Ese sería un signo? ¿Qué tan atraídos nos sentimos por la pareja? Por supuesto que sí. Claro que hay relaciones de pareja muy lindas, que la verdad, o sea, te sigues sintiendo atraído, aunque ya no seas tan fértil. Pero en general la atracción, acuérdate que al final somos animales y tenemos feromonas. Y entonces si producimos feromonas,
Es más, cuando estás ovulando, ¿cómo está tu marido? O sea, está encima de ti porque él percibe. Sí, claro. Cuando... Y tú te sientes más hermosa, sí, más atractiva. Dices, hoy es el día, ¿no? Sí, claro. Ajá. En cambio, cuando ya empiezas a bajar un poquito tu fertilidad o por ejemplo, ya empiezan los trastornos de sobrepeso, o algunos detalles, entonces ya empiezas a sentir que no tienes tanta como capacidad. Sin embargo, hay que tener cuidado. Los hombres son muy diferentes a las mujeres. El hombre, cuando está perdiendo su fertilidad, casi siempre pierde la erección y de hecho le da mucha pena. Entonces él dice, no, es esta mujer la que no me permite erectar, voy a buscar a otra, ¿no? O hace cosas que dices, ¿cómo lo hace? ¿No? O sea, está mal. Y el hombre cree que es fértil porque eyacula. Y no. No es así, o sea, puede eyacular y no ser fértil. Así es, o sea, así lo vea blanco, amarillo, café, no importa el color del semen porque no está viendo con microscopio sus espermatozoides. Y eso es una prueba específica. Por supuesto. Es muy importante transmitir esto porque el hombre se siente fértil con que eyacule, aunque se tarde para eyacular, aunque tuvo que tener mucha ayuda, aunque hubiera tomado Viagra, él dice, ya, eyaculé, soy fértil. Soy fértil. Nosotras no, nosotras traemos la culpa, como desde el principio, claro, ¿no? porque siempre pensamos eso, que somos la nosotras. Culpable es la mujer. Así es. O sea, puede ser que estas parejas que nos platicas tienen un año sin embarazarse, no acuden a un especialista para el hombre, o sea, luego vamos al ginecólogo y que te vean a ti, ¿no? Así Tú es. eres la responsable, la mujer. Sí, dicen ellos, que te arreglen a ti, ¿no? Claro. Es muy tierno eso, porque realmente sí llegan diciendo, búscame el problema por el cual no le doy un hijo a mi esposo. Y eso yo siempre se los corrijo. Digo, no, espérate, o sea, es un tema de pareja. Son los dos. Así es, 50% tu esposo y 50% tú. Claro. Ahora, la mujer, por ejemplo, si tiene un trastorno psicológico por cómo inició su sexualidad, no va a tener el orgasmo. Entonces, no podemos decir, ay, yo no tengo orgasmo, por lo tanto soy infértil. No, no es. Aguas. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres traemos conceptos morales, conceptos religiosos, muchas cosas que hablan de, pues, de nuestra virginidad y todo esto. Claro, y entonces ¿cómo voy a sentir? No, eso es pecado. Así es. Y puede modificar nuestra sensación de fertilidad. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Realmente la mujer que se acerca a un problema de infertilidad, lo que más nos llama la atención son sus ciclos menstruales. ¿Cómo puede saber una mujer qué días es más fértil, doctora? Ah, por supuesto. Mira, esta pregunta me la hacen mucho en el canal. Sí. Porque ellas dicen, yo todos los días 14 ovulo porque eso lo dice mi teléfono. Sí, Digo, claro, con estas aplicaciones ya reemplazaron al biólogo de la reproducción. Digo, no. A ver, si tú reglas cada 30 días, tu ciclo ovulatorio va a ser cada 15, o sea, la mitad de 30. Ok. Si reglas cada 36, luego entonces será 18. Pero si reglas cada 40 días, es muy difícil que estés ovulando. ¿Sí? O sea, es un factor que debemos tomar en cuenta. Así es. La duración de nuestro ciclo menstrual. Por supuesto. Entonces, es bien importante que cuando estés, y ahorita estás haciendo la tarea, le tienes que decir a tu marido, mira, mi ciclo fértil es a la mitad de mi ciclo, voy a decir en el día 18. Pero para que no erremos, echémonos el 19, el 20, 21, unos 7 días más, también. ¿no? Ajá, por supuesto. Por si acaso. Porque tenemos que entender que la reproducción es enzimática, o sea, tienen que llegar varios espermatozoides para que ataquen al óvulo y se dé la fecundación. No nada más uno, o sea, no nada más un día. Sí, no nada más de que... Por eso hay, por ejemplo, muchos chicos que son traileros. Esto es muy común. Entonces, el pobre chavo se viene desde Monterrey, ¿no?, hasta Toluca para poder tener su relación sexual y se va. Pero resulta que la chava arreglaba cada 40 días o cada 38. Entonces, llegó antes, no le tocaba. Ahora, en la actualidad es muy fácil saber si estamos ovulando porque hay una prueba en farmacia que es de ovulación. Y pues pocas conocen eso. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero buscar un bebé y resulta que mi app o mi cuenta o mi teléfono dice, estás ovulando, entonces yo tengo que con ir a una alarma. Sí, así. Y sales corriendo, ¿no? Sí. Por tu súper sexy. Preparada, porque todo eso influye, ¿verdad, doctora? Todos esos factores, todo el contexto. O sea, no es nada más la relación como tal.
Y sí, yo siempre les digo, y es un mensaje que transmito mucho, no dejes de ser mujer por buscar ser madre. Sí, porque a veces nos perdemos en esa parte, o sea, es como si tuviéramos que pagar una cuota de maternidad a una sociedad que no va a estar contenta, o sea, tienes el primero y todavía estás lactando, y ¿cuándo es el segundo? No te has podido embarazar y te señalan. Entonces, es la presión social, ¿verdad? Así es, hay que tener cuidado. Entonces aquí retomo, en el momento en que tu prueba de ovulación, bueno, tu señal dice ya estás ovulando, también muchas, hay que mencionar que revisan su secreción vaginal y su temperatura. La temperatura sube 1 o 2 grados y la secreción vaginal se hace como la clara del huevo. ¿Sí? La puedes como que estirar entre tus dedos. Son varios factores que podemos tomar en cuenta ahí para saber si estamos ovulando. Si coinciden varios, entonces estamos más seguras. Por supuesto. Pero la más segura, o sea, la que realmente te dicta el biólogo de la reproducción, es la prueba de farmacia en la que orinas y ya te sale una carita feliz. Ya de ahí, bueno, ya todos sabemos qué hay que hacer, ¿no? Ok, doctora. ¿Y es mayor la fertilidad en hombres que en mujeres o en mujeres que en hombres? ¿Hay alguna cifra? No, antes se creía que la mujer era más infértil y se hablaba de un porcentaje 60-40. Actualmente se hizo una revisión y encontramos que es 50-50. Pero hay un tema muy complicado en reproducción que se llama fertilidad de origen oscuro. Que la fertilidad de origen oscuro es un 5 a 10% de parejas que por más que le movemos, no encontramos el causal. Entonces ahorita se dice que si logras encontrar en el varón o en la mujer el problema, ya logramos. Porque cuando no encuentras nada ni en el hombre ni en la mujer, la verdad es que es muy complicado lograr el embarazo y todavía no se sabe por qué estas parejas al parecer son incompatibles. Y podría ser también que coincida que una mujer está diagnosticada ya infértil y un hombre también está diagnosticado con problemas de infertilidad. Sí, por supuesto. O sea, cada individuo tiene que hacer una batería de estudios para poder determinar qué porcentaje de sus propias enfermedades o de sus propias dificultades para ovular o para crear gametos está apoyando a la infertilidad. Y el hombre igual tiene que hacer sus propias pruebas, ¿ok? Cuando se juntan un hombre y una mujer infértil, normalmente es cuando terminan con nosotros, resolviéndolo a través de métodos que requieren reproducción asistida, por eso se llaman métodos de reproducción asistida. Cuando la pareja es subfértil, es decir, pues estaban gorditos y nada más necesitaban bajar de peso, o el hombre tenía un trastorno de erección que se corrigió con el psicólogo, o la mujer tenía un problema de que no conocía bien su momento ovulatorio, ahí es en donde rápidamente lo resuelves. Esas parejas no eran infértiles, tenían un dilema metabólico o una situación de ignorancia que no comprendían bien y eso era lo único que había que resolver. Vamos a seguir platicando sobre estas causas de la infertilidad y también de los tratamientos en nuestro siguiente bloque aquí en su programa favorito, Salud en Casa. Quédense con nosotros. Estás viendo Salud en Casa. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa. Hoy estamos hablando sobre fertilidad. Vamos a seguir platicando sobre las causas, cuando ya se define como infértil un hombre o una mujer y también de los tratamientos, así que quédense con nosotros y con la doctora Katy Villa. Platícanos, doc, si hay una definición ya que a una persona se le diga infértil o no. ¿Es un mito? Bueno, no es un mito porque es una enfermedad. Claro. O sea, si es una enfermedad, es parte de algo que no te funciona bien en el organismo y lo tienes que atender. Sí. Sin embargo, la palabra infertilidad y esterilidad son palabras muy ofensivas y muy dolorosas. Claro.
Entonces tratamos de no llevar a la paciente a eso, sino a que cada uno de los dos entienda qué es lo que no les funciona y por qué no les funciona. O sea, a veces vamos a hablar del más común, que es cuando se ligaron, ¿no? Sí. Vamos a decir que yo voluntariamente me ligué porque decidí tener 3 hijos y resulta que falleció mi primera pareja y aparece mi segundo príncipe azul y me quiero embarazar. ¿Es infértil esa mujer? Por supuesto. No. Sí lo es. Sí, Sí, porque no está puede tener ligada. hijos, porque está ligada. Ajá. Pero no es, o sea, ¿cómo le declaro infértil porque te ligaste? O sea, es como reclamarle una decisión de su pasado. Sí. Es como yo ponerme en una posición en donde no me corresponde porque no debo juzgarla, Por ¿no? supuesto. Y además, pues si llegó el príncipe azul, pues tiene su príncipe azul, o sea, punto. No tenemos por qué hablar de una enfermedad de infertilidad en este tipo de pacientes, ¿no? Sin embargo, tiene que vivir un proceso como si fuera en verdad enferma de una ovulación alterada o como si el esposo no produjera semen, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que hacer un tratamiento de reproducción asistida para poderse embarazar. Que son algunas de las causas de infertilidad, Así Doc, es. estas que nos mencionabas. Sí. ¿Cuáles son otras causas, por ejemplo, en el hombre? Bueno, en el hombre lo más común es que baje la cuenta espermática o la movilidad espermática. Yo siempre les explico a los hombres, el espermatozoide se produce en el testículo, pero él sale en forma de bolita y se convierte en renacuajito. En el camino. En el testículo. Ok. Y ya que está como renacuajito, falta que les crezca la cola, que adquiera movilidad, que le pongan la capa de Superman, que le digan, vas directo al óvulo. Sí, o sea, todo esto que hay que explicarle, ¿no? Porque es una competencia. Sí. Esa parte la hacen las vesículas seminales, la próstata, o sea, todo el aparato reproductor. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene baja movilidad, lo que le está fallando es la próstata, o sea, el PITS, o sea, le está fallando simplemente una parte del proceso. Pero si tú le dices, uy, no se mueven tus espermas y por eso eres infértil, él va a salir, bueno, como si le hubiéramos dicho que mañana se va a morir. Que ya no es hombre. Que ya no es hombre, que mejor ella se consiga un varón que etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con el diagnóstico. Ellos a veces dicen, entonces estoy declarado infértil. No, porque a nadie se le declara la enfermedad. Estamos teniendo un problema en cuanto a la movilidad, normalidad, ¿no? Entonces, vamos a buscar dónde está el problema y lo vamos a solucionar. Así es. Esos son los, por ejemplo, en el canal las invito a todas a que lo vean porque ahí explico, por ejemplo, baja movilidad, astenospermia. Porque luego tienen nombres así muy rimbombantes, muy científicos, ¿no? Teratospermia, que es que salen como monstruosos. Entonces, el otro pobre imagina que de su testículo salen monstruos así como de Halloween. Y no es así, no, simplemente nosotros para poder determinar cuál es el punto de falla, tenemos que darle un nombre a cada situación. Pues cuando baja la movilidad o cuando baja el volumen, estamos hablando de un tema de las glándulas. Y se le llama astenospermia o que cuando baja el volumen es hipospermia. ¿Okay? ¿Y eso con qué prueba se determina, doctora? Con la prueba de semen. Siempre la prueba de semen. Aquí en Toluca en especial les cuesta mucho trabajo dar la muestra de semen. Se sienten cohibidos. De hecho, pues como no sé si lo saben, pero se los platico, el lugar donde se da la muestra de semen se llama masturbatorio. Y nada más le decimos al señor, bueno, tiene que pasar al masturbatorio. Y ya desde ahí están bloqueados. El masturbatorio. Y luego les decimos, ahí hay películas, ahí hay también revistas. Y a veces incluso entran como en un dilema tremendo entre que quién se debe tocar o no se deben tocar, ¿no? Entonces, es todo un proceso de aprendizaje, porque acuérdense, la sexualidad es una cosa mítica, o sea, a veces llegamos al matrimonio y en verdad somos vírgenes sexuales, aunque hayamos tenido sexo. Claro, no nos conocemos. Así es, así es. Entonces, la infertilidad le da a la pareja como esta dificultad para hablar con un especialista de algo que está guardado en un cajoncito, que es el tema de la masturbación femenina masculina, todo lo que implica el llegar a un coito, que es la relación sexual consensuada, pero con caricias, con todo el proceso
para que se logre el orgasmo. Por supuesto. Entonces, al hombre los problemas principales son movilidad, teratospermia, y cuando ya baja la producción testicular, es decir, que ya no se producen espermas, es lo más grave. ¿Y pasa solo con el transcurso de los años? O sea, ¿con la edad aumentan estos problemas o si se encuentran pacientes jóvenes con estos padecimientos, doctora? De todo. Por eso es bien importante que no nos fijemos en la edad, en el hombre sobre todo. Porque el hombre dice, hasta los 50 soy fértil, y no. 100%. Por ejemplo, yo veo mucho chavo que trabaja en Santiago Tianguistenco o en las zonas sobre todo que utilizan fertilizantes. Sí. Que llegan a los 20 años y son infértiles de no producir ni un espermatozoide porque están intoxicados con los fertilizantes. Es otro factor causal, doctora. Sí. ¿Qué otros factores causales hay de este tipo? Fíjate que últimamente ha habido mucho, el chavo que es como del gimnasio, ¿no? Entonces, él empieza muy bien, se va poniendo musculoso, luego se pone lindo, y luego ya empieza con la testos, y luego vamos a ponernos un poquito de este andrógeno, y poco a poco va destruyendo su capacidad de producir espermatozoides porque la testosterona bloquea la producción propia de espermatozoides. Y se acaba su hígado y sus riñones y después se queda sin músculos, ¿verdad, doctora? Sí, o sea, es de estas cosas que hay que aprender a hacer ejercicio. Y Por supuesto, no hay que existe el aprender camino fácil. Así es, como aceptarnos un poquito, pero bueno, es uno de los problemas más fuertes que tengo. También veo mucho trastornos en personas que consumen productos, pues lo voy a decir, como Herbalife, que de hecho ya está prohibido en México, y que destruyen la función hepática y por lo tanto la función de los espermatozoides, ¿no? Todos estos productos milagro, no solamente esa marca, sino hay muchos, no solamente malteadas, sino pastillas, a veces buscando un poco la pérdida de peso, queremos encontrar salud, pero en el camino la perdemos cuando no lo hacemos de la manera adecuada, que no hay otro camino más que una alimentación adecuada y ejercicio. Todo lo demás nos puede llevar a serios problemas de salud, incluyendo infertilidad. Por supuesto. Y vemos mucho, obviamente, el varón que es prediabético, que está gordito y que toma. Porque aquí el dilema es qué tanto es tantito. Entonces, hay varones que toman muchísimo y que son fértiles. Pero hay varones que se toman, no sé, 3 cervezas el fin de semana y son infértiles. Aquí hay que tener mucho cuidado con los tóxicos, o sea, el cigarro, el alcohol, obviamente las drogas, cocaína, marihuana, todos tienen una repercusión inmediata en el sistema reproductivo, y en el caso de la mujer, pues también hay otros factores, pero por supuesto que estos tienen que ver, ¿no? Nos decías del exceso de peso, doctora. ¿Cómo influye directamente el exceso de peso en kilos o el exceso de grasa? El exceso de grasa más que de peso. Porque fíjate que si están haciendo una dieta donde incrementen su musculatura y su peso, les va extraordinariamente bien en la reproducción. Entonces, más bien es mejorar su composición corporal. Por supuesto, así es. Fíjate que siempre les explico. De la grasa sale el colesterol. Y el colesterol, su fase final es la testosterona o el estradiol, que son las hormonas masculinas o femeninas. Entonces, si mi colesterol es de mantequilla, va a salir la testosterona mantequillosa. Y entonces, claro, van a salir espermatozoides mantequillosos. Muy buen ejemplo. No va a funcionar. Pero si yo me como mis nuecesitas y me como mis aceititos, aceite de oliva, salmón. Así es. Entonces voy a tener un super colesterol que se mide con la HDL, que es el transportador. Y voy a tener espermatozoides, pero bueno, con capas y musculosos, tremendas movilidades. Y fíjate, van a poder tener incluso hijos varones, que les preocupa tanto. Porque ¿sí afecta la alimentación en el sexo del bebé? El esperma varón es flaquito y larguito, y el esperma mujer es gordita, o sea, es redondita. Entonces, el hombre que da hombres tiene espermas más delgados y por lo general tiene menos grasa corporal. Qué bueno que nos dices esto, porque también los hombres hacen responsables a la mujer por el sexo del bebé. Ya sabemos que el que determina el sexo es el hombre, pero ahora sabemos que la alimentación del hombre también influye es en el sexo del bebé. Y no hay que mirar ni al sol, ni al eclipse, ni a la ventana, ¿eh? O sea, ni ritos pararse mágicos. de frente, ni de lado, ni nada.
Ni en el eclipse ni nada. Lo que hay que hacer es realmente incrementar mi capacidad de producir espermatozoides mucho más delgados y mucho más ágiles, que se hace a través de mejorar, obviamente, calidad de vida en todos los aspectos. La alimentación es principal. La alimentación es la clave. Si quieren seguir aprendiendo sobre qué alimentos influyen en nuestra fertilidad, incluso en el sexo del bebé, quédense con nosotros en su programa favorito, Salud en Casa. Aún estamos en contingencia sanitaria. Si puedes, todavía quédate en casa. Pero si sales, Usa cubrebocas correctamente. Lávate las manos. conservar la sana distancia. El gel antibacterial se ha vuelto básico. Hazlo por ti, hazlo por todos. Llévalo puesto. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. En cada programa aprendemos cosas diferentes y hoy no es la excepción. Estamos hablando sobre fertilidad. Ya nos platicó la doctora Katy sobre las causas y vamos al tratamiento. Así que quédate aquí en tu programa Salud en Casa. Platícanos, doctora, ya nos hablaste sobre las causas de la fertilidad, pero ¿qué tratamientos hay? Bueno, por supuesto que ahorita hay mucho bombardeo, sobre todo mercadológico, de los tratamientos de fertilidad. Y desafortunada o afortunadamente hay quien le ofrece a la pareja que si no se embaraza le regresamos el dinero, o que realmente con 3 intentos ya con seguridad. Y yo siento que tenemos que tener cuidado en cuanto a decidir a qué paciente realmente le corresponde un tratamiento de alta complejidad y uno de baja complejidad. Entonces los de baja complejidad son cuando corregimos algunos detalles, ajustamos tuerquitas y nos vamos a tener relaciones en casa. Eso se le llama coito programado. Eso iba a preguntar, ¿las programan, verdad, doctora? Sí, y el pobre hombre ese día no se le para, porque dice, no, es que a mí no me gusta así, es que yo quería cuando a mí se me dé la gana. Claro. Es muy tremendo, porque la realidad es que ponte a que, o sea, que exactamente te toque un día y es complejo. Y es el día, no el horario, se programa, ¿verdad? No, de hecho se programan semanas, o sea, de tal semana o de tal a tal día que es prácticamente una semana. Ese es el día que estás fértil. Puedes tener relaciones cuando quieras, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, ese es coito programado y se hace con prueba de ovulación. Cuando se corroboran 3 veces que la prueba de ovulación es positiva y no se embarazan, hay que pasar a segundo nivel. El segundo nivel es checar si las trompas funcionan y el semen funciona. Por eso no debemos hacer tantas pruebas al principio para que no atiborremos de estrés a la pareja. Claro. Ya que demostramos que no se embarazan con ovulación positiva, vamos a prueba de semen y vamos a prueba de trompas. Si las pruebas de trompas y semen salen mal, entra la alta complejidad. Ok. O sea, no de entrada vendemos el tratamiento más caro, ¿verdad, doctora? No me parece, aunque habrá personas que estén de acuerdo, pero desde mi punto de vista es muy lamentable que ni siquiera viviste el proceso como para entender por qué terminaste en un in vitro. Por supuesto. ¿No? Una vez que estás en el in vitro, tienes que tener cierta edad. Es decir, si eres menor a 42 años, es posible que se haga el in vitro. Si el varón es mayor a 50 años, tiene más riesgo de tener un hijo autista. ¿Ok? Es una de las complicaciones de estos tratamientos, justo del in vitro o de otros tratamientos. De cualquier tratamiento de reproducción. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con la edad de la mujer. A 42 es el punto de corte actual y la edad del hombre 50 el punto de corte actual. Ya que hacemos eso, el in vitro consiste en que en el momento en que estás menstruando te vamos a inyectar hormonas y te tenemos que ir vigilando para ver cómo van creciendo los óvulos. Más o menos al día 12 de tu ciclo menstrual vas a entrar a un quirófano donde te vamos a poner un poquito de anestesia, que es como una borrachera. O sea, luego les da miedo porque dicen, me van a poner un tubo y la espalda. No.
Es como se le llama sedación, es como una borrachera, y por la vagina extraemos los óvulos, no hay ningún corte, no hay nada de eso. ¿Y hay dolor, doctora, en ese tratamiento? Duele cuando desafortunadamente se van más arriba de lo esperado, que es lo que se llama hiperestimulación. Es decir, el médico tiene que ser muy cuidadoso porque así como puedes dar 10 óvulos, puedes dar 20, 30 y hasta 40 o más óvulos. Y por eso hay que tener mucho cuidado porque es una fase hormonal en donde manipulamos con productos que son pues delicados y no cualquiera los puede hacer. Porque a veces también se van con un ginecólogo a este tratamiento y es muy peligroso porque tiene sus riesgos, obviamente, el tratamiento de reproducción por el exceso de óvulos. Y eso es por el tratamiento hormonal, ¿verdad? Normalmente, ¿cuántos óvulos tenemos las mujeres que no tenemos algún problema de fertilidad? Solo 1 por mes. Okay. No, pues por eso es tan difícil. Ajá. O sea, imagínate que un día en octubre ovularas 40 óvulos. Es mucho, o sea, realmente es peligroso para tu salud. Y mucho riesgo, imagínate que los 40 se fecundaran. No, de hecho se fecundan fuera de tu cuerpo. Ok. ¿No? O sea, los óvulos que salgan se unen con los espermatozoides de tu esposo. Sí. El mismo día que tú entras al quirófano para extraer los óvulos, es el día que tu esposo entra al masturbatorio y nos entrega el semen. Juntamos los óvulos con los espermas, hay diferentes maneras de hacerlo. Como si fuera solito, como la yema y la clarita, ¿no? O sea, pones alrededor los espermas y ellos empiezan a atacar al ovulito. Y el óvulo define a quién va a dejar entrar. Ese se llama fecundación in vitro. Pero si el espermatozoide está feo o de mala calidad o muy escaso, entonces se le pone en una alberca al esperma. Y esa alberca trae un ácido. Y los malos, los espermas que están muy dañados, se mueren en ese ácido y sobreviven los que nadan hasta el otro lado. El más poderoso. Ajá, le digo que son los espermas triatlón, ¿no? Sí, porque claro. pasan al otro lado. Los que pasan al otro lado se toman porque se adhieren a una cinta adhesiva y se les introduce obligadamente con una aguja dentro del óvulo. A este procedimiento se le llama ICSI o PICSI. Y eso también lo hace el biólogo de la reproducción. Bueno, lo hacen los biólogos de embriones. Es decir, yo soy la bióloga que voy a preparar tus óvulos y voy a preparar a tu esposo para que me entregue los espermas. Pero detrás de mí hay un equipo. Este equipo es un biólogo especialista en células. Sí. Le decimos biólogo de plantitas para diferenciarlo de los biólogos de la reproducción. Estos biólogos son extraordinariamente escasos en México. Y por eso es que hay que buscar que sean muy honestos y muy éticos en su trabajo. Es que es un tratamiento muy complejo, o sea, ya viéndolo así, estamos replicando lo que pasa de manera natural. En la trompa uterina. Oh. Ajá, por eso, si la trompa uterina está dañada, ya no debemos utilizarla, porque luego está la idea de que, ¿y si me la vuelve a unir? ¿Y si me le hace ahí un cosido? No. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la unión del óvulo con el espermatozoide y se requieren sustancias. Es todo un trabajo que lleva en el mundo casi 50 años, ¿no? Entonces imagínate que nosotros ya reproducimos el ambiente de la trompa uterina. Ok. Lo tenemos que meter a un incubador que paradójicamente en vez de respirar oxígeno, respiran CO2. Imagínate los embrioncitos. ¿Y así pasa normalmente, doctora? Sí, así sucede. Ellos viven de CO2, no viven de oxígeno. No lo sabíamos. Qué interesante. Qué interesante. Y además, ¿cómo empieza la vida? Fíjate, otra cosa maravillosa. Utilizan albúmina, que tú le vas a explicar a todos qué es la albúmina. La mejor proteína y viene del huevo. Así y es. siempre pacientes que les digo, yo soy, son veganos. Y les digo, tú come huevo y ya con eso tienes todo, porque lleva albúmina. Entonces ahí se crea la vida. Por eso batallamos con las pacientes que no consumen huevo o que son veganas. O también batallamos con personas que son muy garnacheritas porque necesitan comer proteínas. Porque aunque nosotros le ponemos la albúmina a los embrioncitos, el ovulito tiene que traer su propia producción. Sí, y claro, yo les digo, no es nada más el músculo que nosotros vemos en los brazos o en las piernas. No. Músculo, proteínas, tienen todos nuestros órganos, todas nuestras células y ahora sabemos todos nuestros futuros bebés. Es la estructura. Ya que el óvulo aporta la estructura, el espermatozoide aporta, ahora sí me van a aplaudir todos los varones, aporta la evolución.
El pensamiento mental abstracto y superior viene del hombre. Ay, Doc, ya nos dejaste No, nosotros en mal a las hacemos mujeres. la tradición. O sea, nosotros somos las que logramos que la raza humana se sostenga, porque somos la estructura. Entonces somos igual de importantes los dos. Por supuesto. Y velo en una pareja. También es así, ¿no? Cierto. O sea, yo la verdad a mi esposo le doy todo lo abstracto. Sí. Yo no puedo lo domino bien. Tienes mucha razón, ¿Así? Doc. ¿Cómo se extrapola desde Es ese momento impresionante. de la fecundación? Así es. ¿Cómo se extrapola nuestra vida día a día? Así es. ¿Qué otro proceso hay de reproducción Bueno, asistida? nada más te termino. Cuando ya tienes el embrión, Sí. lo tienes que meter a incubar por 5 días. Y 5 Con días CO2, después, sin oxígeno. con CO2, nada de oxígeno y oscuro y a 37 grados, que es nuestra temperatura. Ok. Y posteriormente ya lo sacamos y lo ponemos en el útero. Lo hacemos con un popotito y no lleva anestesia. Entonces, el proceso termina cuando 12 días después hacemos la prueba de embarazo. ¿Ok? Ese se Dios llama mío. fecundación in vitro y es el proceso más importante en cuanto a la reproducción asistida porque fue el que nos dio el avance más impresionante de la fertilidad. Por supuesto. Ahora, cuando fallan óvulos o espermas, podemos reemplazarlos por bancos. Por Entonces, supuesto. son fecundaciones in vitro iguales, pero ahí ya tenemos que usar óvulos de personas más jóvenes, es decir, si yo tengo 45 años y quiero un hijo, debe ser con un óvulo de una donante. Y si el hombre tiene 55 años y quiere un hijo, debe ser con un esperma de un donante. Y solo de bancos, ¿verdad, doctora? ¿O se pueden hacer también donaciones como de algún familiar o solo se ve eso en las películas? No, sí se puede y está permitido en México. El problema es el contrato psicológico que tú adquieres. Claro. ¿Sí? O sea, imagínate que tú me dones a mí, somos primas, y un día yo me desespero con el bebé y le jalo Acuérdate el que es pelo. mi hijo. Ajá, y entonces tú me ves y me dices, no le pegues a mi hijo. Por supuesto. O que tú en un futuro no puedas tener hijos por alguna razón y tú me reclames por ese hijo que aparentemente es tuyo y no lo es. Porque sigue ahí ese lazo madre-hijo. supuesto. O sea, Es no se rompe aunque ese óvulo crezca en el útero de otra mujer. Correcto. Para aprender más sobre fertilidad, quédense con nosotros. Vamos al último bloque de su programa Salud en Casa, con este temazo que es fertilidad. Estás viendo Salud en Casa. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando sobre fertilidad. Platícanos, doctora, Claro ¿qué que complicaciones hay en estos procesos de fertilidad asistida, de reproducción asistida más bien? Bueno, mira, una de las complicaciones más difíciles de manejar es el embarazo doble o triple. Mira, en México no hay como tal una ley que te diga cuántos embriones puedes transferir. Sin embargo, nosotros tenemos obligación de tener un comité de ética que nos diga cuántos debe transferir cada pareja. En el caso de nuestra clínica Horizontes, lo que hacemos es que el máximo de embriones a transferir son 3 embriones. Por Pero si pegan los 3. no, tratamos de que peguen 2. ¿Por qué? Porque existe un estudio muy interesante, de hecho acaban de publicarlo, en donde se dice que si pones un embrión que no esté tan bien, ese va a llamar la atención del sistema inmune Por supuesto. y va a permitir que los otros 2, que están de mejor calidad, funcionen. A veces, para hacer esa estrategia en pacientes que tienen 14, 15 años de infertilidad, entonces ponemos 3 embriones. El problema es que ni los biólogos sabemos cuántos embriones van a pegar y cuántos embrioncitos van a continuar la sobrevida, porque puede suceder que el embarazo fracase o que de poner 3 nos quedamos con 2 embriones y después 1 fracasa y nos quedamos con 1. Entonces, como no sabemos qué va a suceder en el primer trimestre del embarazo,
tenemos que ser como precavidos y esto hace que desafortunadamente a veces ponemos más embriones de los que debíamos haber puesto. Para que aumente la probabilidad Así es. de que el embarazo sea exitoso. Doctor. Así es. Hay países como Canadá y Alemania que ya prohibieron la transferencia de más de un embrión. Es decir, en un futuro muy pronto, yo creo que México va también a determinar que lo prudente es poner solamente uno. Mientras tanto, sucede que a veces ponemos 1, 2 o 3 y en el embarazo doble y triple hay todas las complicaciones del embarazo. O sea, hipertensión, preeclampsia, diabetes, obesidad, sangrados, placentas enormes, incluso la pérdida de la vida. Entonces, es por eso de los bebés y la mamá, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, es muy importante ser éticos todo el tiempo, y entender la ilusión de la pareja, pero también la objetividad del médico. Cierto. Y ponerlo sobre la mesa y se trabaja con un contrato que todas las clínicas manejamos para poder advertir a la pareja el riesgo que tiene si se transfiere 3 embriones. Por supuesto. La verdad es que yo intento al máximo poner solamente 2, máximo. Sí. Aunque hay parejas que dicen, yo quiero 3 y nosotros no podemos contradecir esa decisión. ¿Y hay mayor riesgo de que estos embriones en un futuro tengan complicaciones en su salud? Por supuesto. Si un embrioncito nace a las 25, 26 semanas, es un bebé que le va a costar mucho trabajo respirar, pensar, todas sus funciones motrices. O sea, no es el bebé que está soñando. Sí, siempre claro. les digo, tú estás soñando un bebé como el de los comerciales, o sea, el bebé que gatea, el bebé que sonríe, el bebé que te dice mamá. Y nosotros tenemos que ir por ese bebé, no por 3 bebés que uno no puede sonreír, que el otro no puede caminar, que necesitan apoyo médico porque no era el objetivo. Otro problema, ya lo mencionamos, es el autismo, que ahorita la sociedad médica está trabajando muy duro en poder determinar cuál es la edad y cuál es el punto clave. Se hace ya una prueba en hombres que se llama fragmentación de ADN. Es la misma prueba en el masturbatorio, pero en vez de que contemos los espermas, vamos a ponerles un líquido especial. Si se rompe la membrana, entonces ese espermatozoide está fragmentado y no le podemos recomendar a ese señor que busque el bebé. Nos ha pasado mucho en varones con tabaquismo. Entonces, ahorita o con también, alcoholismo, nos platicabas, también influye. Fíjate que el alcoholismo influye, sí, pero el punto donde más se ve la influencia de fragmentación es tabaquismo y obesidad. Qué bueno que mencionas la obesidad, porque a Así veces pensamos, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi estado de salud? No solamente salud en general, sino en este punto de la fertilidad, y sí influye en nuestra alimentación. Muchísimo. ¿Qué otros factores influyen, doctor? Bueno, el estilo de vida. Siempre les explico que los pacientes son muy dados a comer una vez al día. Sí. El hombre es más dado a hacerlo y hace poco ejercicio. Sí. Cuando se mete un ejercicio brutal. Por ejemplo, vamos a ver a los chicos que juegan fútbol, soccer los fines de semana. Y son 2 horas intensas y el resto de la semana no hace nada. Correcto. Y toman cerveza o Coca-Cola cuando termina el juego. Entonces, hay que trabajar mucho eso en ellos porque ellos no entienden que eso está afectando la estructura del ADN espermático y que puede haber un riesgo en la fertilidad. También muchas pacientes que buscando un bebé están teniendo pérdida recurrente, que es un tema súper importante, o sea, el aborto, el anembriónico sobre todo, ahorita se sabe que es causado por espermatozoides fragmentados. Mucho cuidado con echarnos la culpa de que no, ya llevo 3 abortos, me van a subir los ovarios, los van a calentar, me van a llevar al temazcal. Sí, hazlo, pero cambia estilo de vida de ambos. Por supuesto. Ajá, el deporte también hay que verlo muy claramente. Hay quien hace ejercicio, solamente un ejercicio que piensa que es efectivo. Y no, o sea, la señora aunque haga el quehacer y sude, no está haciendo ejercicio. Y menos si lo hacen ayunas. Así es. Entonces hay que aprender les enseñamos mucho, tú lo sabes, a nutrirse, a hacer deporte, pero hacer un ejercicio que le queme grasa. El que se llama, realmente sea efectivo. Así es, el corto de 40, 30 minutos, pero que realmente estén bajando su grasa corporal para que le ayuden al testículo a producir mejor testosterona.
¿Y quién más está en este equipo multidisciplinario, doctora? Ya por vimos que el supuesto. biólogo de la reproducción, el nutriólogo, el psicólogo también participa. Uy, muchísimo. De hecho, mira, para hacer donación de espermas y óvulos se requiere que el psicólogo nos dé una miradita a esa pareja, ¿no? Porque a veces, qué triste es que yo siento que el hijo no es mío, luego entonces no me vinculo y qué culpa tiene ese pequeño o pequeñita, ¿no? O no, como no se va a parecer a mí o porque va a tener el ojo diferente al mío, yo no me voy a vincular. Entonces, el psicólogo es súper importante. También hay que tener en cuenta que a veces se falla y se le llama la beta negativa. Uno ve mucho en internet pacientes diciendo, estoy en mi beta espera, así le dicen, cuando están a punto de recibir la noticia, y cuando llega la beta negativa, o sea, la prueba de embarazo negativa, ellas pasan por un duelo brutal. Como una pérdida real de un bebé. Es correcto. Y hay un error desde mi punto de vista en los biólogos de la reproducción y siempre les explico esto. Miren, nosotros somos médicos muy buenos. Para poder hacer biología de la reproducción tuvimos que pasar por muchos filtros. Llegamos a las universidades con promedios muy altos. Por lo tanto, no sabemos perder. Somos médicos que no sabemos perder. Y no nos gusta perder y mucho menos nos gusta fallar una prueba de embarazo. Claro. Pero la vida nos califica. No, los pediatras, por ejemplo, el niño tiene mocos, vas con el mismo pediatra. Así. Oiga, sigue con moco, vuelves y le pagas la consulta. Y oiga, sigue con moco y le vuelves y le pagas la consulta. Cierto. Pero al biólogo de la reproducción, cuando fracasamos una vez, el paciente tiende a irse. Y esto está mal porque se está yendo porque está enojada o enojado y piensa que fue muy caro y piensa que uno se llevó todo el dinero. No, esto es un trabajo muy completo, requiere de centros muy especializados, incubadores que tienen que tener producción de CO2, de nitrógeno, niveles muy detallados de temperatura, etcétera. Sí, ya nos platicaste el procedimiento y bueno, es un arte, doctora. La verdad es que sí. Entonces, lo importante es que el psicólogo va a estar apoyando, pero también el biólogo y a su vez de este lado también está el materno fetal. El materno fetal es un médico que se especializa, hace cuenta que es como el pediatra de tu bebé, pero en la pancita, ¿no? Desde ese momento necesita cuidado, porque además es un bebé más delicado. No es más delicado, pero es una pareja que algo impedía la fecundación. Por lo tanto, tenemos que vigilar que vaya bien. Y él a las 13 semanas, que son 3 meses de embarazo, te va a decir, ¿viene un bebé bien o tenemos un problema en este embarazo? Y entonces podemos asumir responsabilidades, vigilar, cuidados, llevarla acercarla a la medicina de primer nivel que México la tiene. Por ejemplo, ahorita con COVID hemos tenido pacientes positivas, hay que vigilarlas mucho más porque no sabemos qué efecto tiene el virus sobre el bebecito. A la fecha no se ha visto nada, pero es el médico materno-fetal quien está revisando que el niño venga neurológicamente bien, que su corazón se desarrolle, que los intestinos estén bien, que no traiga hernia, etcétera, ¿no? Lo mismo que yo le recomendaría a cualquier mujer embarazada. Por supuesto. ¿No? Y hablando ahorita de la contingencia, doctora, ¿las consultas son igual? ¿Puedes seguir dando consulta de manera virtual? ¿Estos procedimientos se están llevando a cabo de la misma manera o cómo está en este momento la situación? Sí, ha habido muchas como contradicciones, igual que ponte el cubreboca, que ya no te lo pongas, que no hagas ejercicio, que sí hagas ejercicio. Sí, claro. ¿No? Ha habido una evolución en este proceso. Actualmente se permite que se haga el tratamiento en pacientes que no son de alto riesgo. Por ejemplo, está prohibido hacerlo en diabéticas, está prohibido en hipertensas o hipertensos. ¿O pacientes con obesidad? Por supuesto que está prohibido. A las pacientes embarazadas las tenemos prácticamente recluidas y sí estamos dando consulta personalizada porque es muy importante ver a la embarazada. O sea, la verdad es que la embarazada baja sus defensas cuando está embarazada. Por lo tanto, es muy riesgoso que la embarazada no esté vigilada. Y si me está vomitando mucho, si está comiéndome mal, si está por alguna razón deprimida, porque imagínate el sueño de su vida,
15 años esperando estar embarazada para que todo el mundo viera su pancita y de repente no la puede mostrar porque ni siquiera puede comprarse ropa. Entonces está en una crisis emocional tremenda. Por supuesto, pero no es impedimento para continuar con su tratamiento de fertilidad. No. De verdad, muchas gracias, doctora, por toda la información que nos brindaste. Creo que nos queda tema para muchos otros programas. Esperemos que estés pronto con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Amparo, a tu equipo, a toda la gente que nos invitó. Y la verdad es que aquí estamos porque esto es un mito y hay que deshacer los mitos porque nos tenemos que embarazar y ser felices con nuestro embarazo. Eso nos hace más fuertes, más mujeres, ¿no? Claro que sí. Y eso es lo importante. Muchas gracias también a usted por quedarse en el programa Salud en Casa.